Buenos días, mi nombre es Carlos Rojas, soy estudiante de Psicología sección 1. Para esta clase de comunicación vamos a hablar sobre las comunicaciones orales. Este grupo está conformado por Crisbel Franco, Josefina San y mi persona, como mencioné, Carlos Rojas. Podemos iniciar por el concepto básico de las comunicaciones orales. Podemos definir las comunicaciones orales como el intercambio de información que ocurre entre dos o más personas a través del lenguaje hablado. Esto puede ocurrir a través de una conversación donde tenemos a la persona cara a cara o a través de una videollamada, conferencia. Todo donde haya un intercambio de información verbal lo conocemos o se conoce como comunicaciones orales. Las comunicaciones orales también cuentan con principios básicos. Entre ellos está la claridad, que consiste en transmitir el mensaje de forma clara y concisa, siempre tratando de evitar la ambigüedad o el tecnicismo. De esta manera vamos a evitar que el receptor entienda la información que estamos transmitiendo y además vamos a evitar malos entendidos. Tenemos la concisión, tal cual como lo dice la palabra, tengo que ser conciso con lo que estoy diciendo, siempre tratando de decir la menos cantidad de palabras posibles, evitar la redundancia. De esta manera yo voy a obtener que el receptor entienda la información que yo estoy transmitiendo. Tenemos también la coherencia, tal cual como dice la palabra, tengo que ser coherente con lo que digo. Tengo que tratar de organizar mis ideas y luego transmitirlas para que el receptor no haya ningún tipo de confusión y el mensaje pueda ser entendido. También tenemos la adaptación al público, súper importante. Antes de, si es una conferencia o si es una videollamada o una ponencia, tengo que conocer al público al cual yo me voy a dirigir. Hay características generales importantes como son las edades, el nivel académico que tengan las personas, y de esta manera mi mensaje puede ser adaptado a esas características y el mensaje siempre va a ser recibido de una manera satisfactoria. Tenemos el énfasis. Esto consiste en hacer pequeñas pausas o elevar un poco el tono de voz en esos momentos claves o en palabras claves que ameritan o tienen un impacto importante en la información que yo quiero transmitir. De esta manera yo voy a conseguir que el receptor, con esa pausa o con esa elevación de voz que yo hice, él entienda que es una frase importante para el mensaje final. Tenemos la repetición, que es un poquito similar al énfasis. Esto consiste en repetir palabras, frases o ideas, hacer un poco más de énfasis en esas palabras que son claves para que el mensaje final sea aceptado y comprendido. Tenemos también la cortesía. Aquí yo tengo que generar un ambiente empático con el receptor. Y súper importante siempre presentarme antes de iniciar mi ponencia o la conferencia o la videollamada. Y también tenemos la cercanía, donde tratamos de tener una comunicación genuina con el receptor, que su imagen se vea y él se sienta respetado. Y por supuesto, de esta manera yo voy a generar una cercanía respetuosa con el receptor. Buenos días, Josefina San. Habilidades en la comunicación oral: escuchar y hablar. Estas son cruciales para una comunicación efectiva, permitiendo expresar ideas, sentimientos, persuadir y relacionarse con otros de manera clara y convincente. Son elementos claves que proporcionan la conexión o transacción entre el hablante y el oyente. Escuchar se trata de prestar atención y comprender el mensaje del interlocutor. Es la capacidad de sentir, de percibir sensorialmente lo que transmite la otra persona. Esta tiene sus características en demostrar interés con expresiones verbales o no verbales, comprender el mensaje, prestando atención a lo que se está diciendo, no interrumpir, tener una escucha crítica para así luego poder dar tu opinión sobre el tema. Por ejemplo, cuando se está en un salón de clases y el docente está hablando, imaginemos el escenario con todos los estudiantes en silencio y el profesor selecciona a uno al azar para realizarle una pregunta y este no se la contesta. Da a entender que por más silencio que hubo en el aula, este no la respondió ya que no comprendió y ni siquiera prestó atención al mensaje. Es decir, lo pudo oír, pero no lo escuchó. Hablar, por otra parte, se basa en expresar ideas y pensamientos de forma clara y concisa. Incluye la capacidad de estructurar el discurso,
usar un lenguaje adecuado y pronunciar correctamente las palabras, expresando ideas y opiniones de manera firme y respetuosa, evitando expresiones innecesarias, para así poder captar la atención del público. Esta tiene sus características en hablar con fluidez, comprensión y entonación sobre el tema. Esto hace que el oyente se sienta atrapado por la información transmitida. Demostrar seguridad y confianza a la hora de hablar. También algunos hablantes asocian el tema con ejemplos de su vida cotidiana, para así crear un ambiente más entretenido e interesante. Por ejemplo, tomando en cuenta que aunque el mensaje sea el mismo, este cambia dependiendo del contexto. No es lo mismo estar en un colegio, recibir una llamada y decir "estoy aquí presa", a estar literalmente en la cárcel, recibir la llamada y decir "estoy aquí presa". Es la misma expresión, pero son diferentes contextos. Elementos del lenguaje no verbal. Más allá de decir las palabras, existen expresiones que hablan por sí solas. Entre ellas se encuentran expresiones faciales. Comunican emociones y actitudes. Una sonrisa puede significar amabilidad o el alzamiento de cejas transmite emoción e información. El lenguaje corporal, gestos, mirada, postura, contacto visual son elementos esenciales. La mirada puede expresar interés, atracción, afecto. El apretón de manos puede señalar confianza. Por otra parte, la postura puede revelar estados de ánimo, confianza o desconcierto. El tono de voz. El volumen, la entonación y la velocidad influyen mucho en la percepción del mensaje. Incluso pueden llegar a modificar el significado de las palabras con un simple cambio de velocidad y entonación en el tono de voz. Buenos días, mi nombre es Crisbeli Franco. El modelo de expresión oral del Weigate es una propuesta muy interesante que busca entender cómo se desarrolla la comunicación hablada. Weigate divide la expresión oral en dos grandes áreas, el conocimiento del lenguaje y las habilidades de procesamiento. El conocimiento del lenguaje incluye lo que sabemos del idioma, como el vocabulario, las gramáticas y las estructuras que usamos al hablar. Es decir, todo lo que hemos aprendido de la lengua y que tenemos almacenado en nuestra mente. Por otro lado, las habilidades de procesamiento son las que ponemos en práctica cuando estamos hablando. Planificar lo que vamos a decir, organizarlo mentalmente y luego decirlo de forma clara y fluida. Un ejemplo de esto sería cuando nos hacen una pregunta inesperada en clase. Primero, buscamos en nuestra mente la información relacionada, que esto sería el conocimiento del lenguaje. Luego decidimos cómo responder, eso es la planificación, y finalmente expresamos en voz alta. Eso es producción. Weigate también habla de dos tipos de habilidades, habilidades de gestión y habilidades de negociación. Las primeras son las que usamos para mantener una conversación ordenada, por ejemplo, respetar turnos al hablar. La segunda nos ayuda a clarificar o reformular cuando no nos entienden o cuando hay malentendidos. En resumen, este modelo nos permite entender que hablar bien no solo depende de saber mucho, sino también de cómo usamos el conocimiento en tiempo real, y eso se entrena con la práctica. La oratoria es el arte de hablar en público de forma clara, persuasiva y adecuada a la situación. No se trata solo de hablar bonito, sino de saber adaptar nuestro mensaje al público y al contexto. Dentro de la oratoria podemos encontrar distintos tipos de discurso: el formal, el académico y el coloquial. El discurso académico es el que usamos en presentaciones, exposiciones, investigaciones o clases. Se caracteriza por un lenguaje más técnico, preciso, organizado y respetuoso. Por ejemplo, cuando presentamos un trabajo en la universidad, debemos cuidar la pronunciación, usar términos adecuados y evitar muletillas o expresiones informales. En cambio, el discurso coloquial es el que usamos en conversaciones cotidianas, con amigos, familiares, es más relajado, usamos modismos, frases comunes e incluso son más espontáneos, no requieren tanta preparación. Sin embargo, ambos discursos requieren habilidades comunicativas. En el discurso formal debemos ser más cuidadosos y estructurados. Y en el coloquial, aunque hay más libertad, igual debemos ser claros y empáticos. Un ejemplo práctico sería comparar una charla entre compañeros de clase sobre un tema o una exposición frente al docente. Cambia el tono, el vocabulario, incluso el lenguaje corporal.
Gracias, esa fue toda nuestra presentación.